Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la TeleIGC programada para hoy, lunes 11 de marzo, con el tema Alimentación enfocada al cuidado del riñón. Por motivo del Día Mundial del Riñón celebrado el 14 de marzo 2024. Esta ponencia está dirigida a cargo de la licenciada Lady Mesa Medina, nutricionista del Departamento de Nutrición del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Mesa. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. No sé, no pasa las. Ya, no, que quiero retroceder. Ya. Buenos días con todos. Les habla del Hospital Arzobispo Loaiza. Mucho gusto, soy la licenciada Lady Mesa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la alimentación enfocada al cuidado del riñón. Ya justo conmemorando el Día Internacional del Riñón, que justo es en esta semana. Cuando nosotros hablamos de la alimentación enfocada al riñón, siempre vemos, digamos, cuáles son los hábitos nocivos y tanto los hábitos saludables que van a conllevar en este caso en el cuidado o la mantención del órgano, ¿no? En sí. Primero, cuando, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en el deterioro de la función renal, vemos cuáles son los factores de riesgo que están, digamos, relacionados a esta disfunción renal. Primero, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, hay enfermedades, digamos, que cuando no son controladas, por ejemplo, como son la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, por ejemplo, esto hace que el deterioro de riñón sea más exacerbado. Por lo tanto, siempre a los pacientes que tienen esta enfermedad, sean diabéticos, hipertensos o cardíacos, siempre se les hace la mención que tienen que hacer siempre acudir a sus consultas, ¿no? Con su especialista. Esto a fin de evitar que, digamos, a temprana nomás, a un inicio temprano podemos detectar si hay un problema a nivel, pues, de los riñones, ¿no? Otro factor de riesgo también asociado también vemos también que es el tabaquismo. Por ejemplo, cuando el paciente es fumador, cuando el paciente tiene un peso inadecuado, por ejemplo, cuando el paciente tiene sobrepeso, obesidad, ustedes saben muy bien que el sobrepeso y como la obesidad igual están relacionadas a enfermedades o aparición de enfermedades, como en este caso la diabetes, síndrome metabólico, etcétera, ¿no? Y estas enfermedades a largo plazo también están relacionadas al deterioro de la función renal, ¿no? Por eso es que siempre se les dice a los pacientes que hay que evitar en la medida posible los factores de riesgo. ¿Ya? Hay otros factores de riesgo también para la aparición de la enfermedad renal. Por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, que están relacionadas a los genes, por ejemplo, como es la enfermedad poliquística renal. Otro también podemos ver también como la enfermedad es el síndrome de Gotts-Pastor o el síndrome de Alport, ¿no? Estas enfermedades ya son genéticas. O por ejemplo, en este caso como el lupus eritematoso sistémico, que a lo largo de nosotros sabemos que es una enfermedad autoinmune, cual hace que, digamos, nuestro sistema inmunológico dañe las células renales, ¿no? Y aparece en este caso una nefritis lúpica. ¿No? Así también, por ejemplo, el uso, cuando nosotros también nos excedemos en el uso de fármacos antiinflamatorios, como son los conocidos AINES, como son el paracetamol, el ibuprofeno, naproxeno, también podemos dañar nuestros riñones. Por eso no es bueno automedicarse, ¿no? Siempre tienes que ir a tu especialista y no tomar medicamentos sin prescripción. Eh, ¿Cómo podemos, digamos, mantener nuestros riñones sanos? Primeramente, cuando nosotros hablamos de mantener nuestros riñones sanos, digamos, cómo podemos relacionar de esta manera? Uno, digamos, de la parte de hábitos saludables,
es primero consumiendo alimentos saludables, ¿no? Alimentos, por ejemplo, que tengan altos, son conservantes o alimentos procesados son altos en sodio, entonces altos, y altos, por ejemplo, en fósforo y en otros minerales. Por lo tanto, uno tiene que, el consumo tiene que ser menor. Igual, digamos, aumentar el consumo de verduras, las porciones de alimentos también tienen que ser equilibradas, ¿no? Por ejemplo, no podemos excedernos en la cantidad tanto de proteínas como de carbohidratos, ¿no? Tenemos que, siempre tiene que ir, por eso que siempre al nutricionista, en este caso al especialista, para, digamos, un chequeo, ¿no? General. Otro de también que se tiene que hacer la persona actividad física como parte de su rutina. Lo recomendable es 30 minutos, de 30 minutos a más. Que tenemos también que conservar un peso saludable, ¿no? Por ejemplo, la persona, como ya se mencionó anteriormente, si la persona tiene tanto sobrepeso como obesidad, esto va a acarrear problemas a largo plazo. Uno de ellos es la diabetes, ¿no? Y digamos, ¿qué se mencionó? Si la paciente tiene diabetes, esto, digamos, la diabetes si no es controlada, porque entendamos que la diabetes es una enfermedad que tiene tanto manejo, digamos, de la parte médica y también la parte nutricional, ¿no? Y la parte nutricional fue un papel muy fundamental. Si el paciente no tiene una diabetes mal controlada, esto a largo plazo va a afectar órganos, ¿no? Como son en este caso el riñón, uno de ellos. ¿No? Por eso que siempre tenemos que controlar nuestra diabetes, nuestra presión arterial y la enfermedad cardíaca, ¿no? Asistiendo a sus controles y a sus citas sin falta, ¿no? Otro de los hábitos, digamos, que nos puedan, digamos, ayudar a cuidar nuestros riñones es dejar de fumar, limitar la ingesta de alcohol y también hidratarse, ¿no? Tomar agua, ¿no? Lo recomendable es hasta 2 litros en una persona sana, ¿no? Esto, digamos, a fin de prevenir, ¿no? Porque esto de acá, estas recomendaciones se dan con el fin de la prevención, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando ya el paciente tiene una enfermedad renal? ¿Cuál es el manejo nutricional que nosotros vamos a dar, en este caso, a estos pacientes? El objetivo de la terapia nutricional, uno va a ser contribuir a retardar la progresión de la enfermedad renal. Por eso es que siempre se tienen que hacer las visitas al nutricionista para nosotros poder darle las pautas alimentarias, tanto en la restricción de algunos alimentos, también las cantidades también de proteínas, ¿no? La proteína no es mala, sino es la cantidad que uno consume. Por eso es que las dietas son individualizadas. Para cada paciente no es algo general, para todos los pacientes se va a cumplir, sino por cada paciente es un caso aislado. Igual también, otro de los objetivos también es prevenir o tratar la desnutrición proteico-calórica, ya que vemos que en estos pacientes que ya tienen una enfermedad renal, la mayoría va a cursar desnutrición, tanto a nivel de proteica, digamos, muscular, se observa pérdida de masa muscular o pérdida de peso, ¿no? Y lo que menos quiere es mantener, digamos, como les dije, es retardar la progresión de la enfermedad renal. O sea, digamos, extenderlo o en este caso darle una dieta de mantenimiento, en este caso. Eh, ¿Con qué finalidad de mantener o alcanzar un estado nutricional adecuado? ¿No? Que digamos que el paciente, digamos, en la medida de lo posible tenga sus controles en nutrición y a la vez también por nefrología de los pacientes ya que tienen una enfermedad renal y trabajar en este caso pues de la mano y también el paciente tiene que seguir las pautas, ¿no? Porque tiene que conocer su enfermedad, ¿no? Y qué alimentos no debe consumir, ¿no? Con la finalidad también de evitar la excesiva acumulación de productos de desecho. Como ya se mencionó, al estar deteriorada, digamos, la función renal, el riñón ya no va a funcionar como debe de ser, ¿no? Entonces, por tanto, los productos de desecho se van a acumular y esto hace que el paciente se intoxique, ¿no? Por eso es que ciertos alimentos, digamos, van a tener que ser dializados o, por ejemplo, dejarlos en remojo o en este caso, digamos, las proteínas tienen que ser en pequeñas cantidades o pesadas en este caso para tener un mayor control de la, del consumo de estos nutrientes, ¿no? Y a la vez también lograr el equilibrio de líquidos y electrolitos, ¿no? Para evitar una descompensación del paciente. Por ejemplo, las recomendaciones nutricionales en general se trabaja de manera diferente a un paciente que tiene enfermedad renal crónica, tanto que no,
sin diálisis y con diálisis. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que están sin diálisis, ¿no? Que tienen una enfermedad renal crónica, tanto estadio 1, 2, 3, ¿no? 4, que todavía no han pasado lo que es la hemodiálisis. Lo que se tiene que hacer es un tratamiento, o sea, se da un aporte de proteínas, pero tiene que ser el gramaje más o menos de 0,8 a 1 gramo, pero eso por eso les digo que la dieta es personalizada, o sea, no es para todos igual, porque el peso va a variar por cada paciente y es diferente también el peso del paciente, tanto seco, porque el paciente puede estar, digamos, hinchado, puedes tener los pies hinchados, las manos, y eso es un peso no real, ¿no? Entonces se tiene que descontar, ¿ya? Igual, digamos, las proporciones tanto en sodio, potasio y fósforo también van a ser mucho menores que un paciente con diálisis. Ya, por ejemplo, en un paciente que se está dializando, el aporte de proteínas va a ser mayor para evitar, digamos, en este caso la pérdida, ¿no? Porque tendremos que el paciente está por una hemodiálisis o diálisis peritoneal. El mismo proceso de la hemodiálisis hace que haya una pérdida mayor de proteínas, ¿no? Ya, entonces, por tanto, digamos, eh, el paciente siempre tiene que, por favor, pasar por consulta nutricional para hacerle un manejo individualizado, ¿no? Y más que todo, conocer la enfermedad, ¿no? ¿Qué alimentos puede consumir y qué alimentos no puede consumir? Por ejemplo, cuando nosotros, ¿qué alimentos, digamos, cuando nosotros vemos una de las pautas alimentarias que el paciente debe tener es, tiene que escoger, saber escoger qué alimentos tienen menor contenido de sodio y menos sal, ¿no? ¿Ya? La dieta, digamos, del paciente que digamos que ya es un paciente renal, tiene que ser menor de 2.300 miligramos al día, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero, digamos, el paciente, digamos, tiene que evitar consumir alimentos procesados, ¿no? Entendamos que todos los alimentos procesados son altos en sodio, ¿no? Tanto en sodio, fósforo y otros minerales, ¿no? De preferencia, comprar alimentos frescos, ¿no? Evitar comidas procesadas, alimentos preparados, las conservas, enlatados. Por ejemplo, hay algunos alimentos también como son las aceitunas, ¿no? Conservas, atún, etcétera, que son altos en sodio, ¿no? En la medida de lo posible, la comida no tiene que tener sal para estos pacientes y siempre el paciente que tenga enfermedad tiene que revisar la etiqueta nutricional, ¿ya? Siempre tiene que verificar cuánto de sodio, digamos, por cada, digamos, en el empaque, verificar, digamos, que ese alimento no sea alto en sodio, ¿no? Ya, de preferencia, digamos, el paciente tiene que evitar, como ya se mencionó, las comidas congeladas, ¿no? Los embutidos que son altos en sodio. Los vegetales de preferencia van a tener que ser remojados de un día anterior o por lo menos una hora antes, digamos, de ser preparados. Tanto los frijoles también, las menesas tienen que ser cambiadas de agua por cada hervor durante la cocción, ¿ya? Y siempre, en la medida de lo posible, el paciente tiene que revisar las etiquetas para que verifique siempre las etiquetas que sean como libre de sodio, libre de sal, ¿no? Para que el paciente tenga un mayor entendimiento de qué alimentos puede escoger, que se los altos en sodio y poder escoger qué alimentos no debe consumir dentro de su dieta. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la clasificación de los alimentos tanto en bajo contenido de sodio hasta los que son altos en sodio. En los que, por ejemplo, alimentos que tenemos que tengan bajo contenido de sodio, ahí tenemos los que son los cereales, las harinas, ¿ya? Las frutas frescas, los vegetales frescos, los aceites, el azúcar, dulces caseros, infusiones, panificados, por ejemplo, los panes, pero que no tienen que tener adición de sal, las aguas mineralizadas, los que tienen un moderado contenido de sodio, entonces son, por ejemplo, el leche, el yogur, la crema de leche, el huevo, quesos con bajo contenido de sodio, ¿no? En este caso, los quesos que no tienen sal, ¿no? Las carnes magras, el agua mineral.
¿ya? Y vegetales ricos en sodio también, ¿no? Hay unos vegetales también que dentro de su contenido. O sea, no solamente es contabilizar la sal, o sea, por ejemplo, la sal como tal, que es, también es un, aporta, digamos, sodio, sino también dentro de la composición del alimento también hay sodio también. Entonces, por eso hay alimentos que tienen moderado, bajo y alto consumo de sodio. Entonces, en este caso, los pacientes, digamos, que son, que tienen enfermedad renal, en la medida de lo posible tienen que evitar los alimentos que tengan tanto moderado como alto contenido de sodio, ¿ya? Que son los que estoy presentando ahora. ¿Ya? Lo que, por ejemplo, tienen alto contenido de sodio son los quesos duros, los quesos maduros, las mantecas, la mantequilla, por ejemplo, que tiene sal, ¿no? Las panes, galletas, todos los alimentos procesados, embutidos, enlatados, conservas, las aceitunas, por ejemplo. Hay tantos pacientes que vienen a consulta y veo que consumen aceitunas. Las aceitunas, acuérdense que tiene sal, ¿no? Entonces, tendrían que en todo caso dejarlas remojando, si es que no quieren, digamos, porque son de por sí y tienen gran aporte de sodio, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es la mayonesa, ketchup, mostaza también es alto en sodio. Los helados de crema, dulce de leche, cacao en polvo, postres dietéticos, todo lo que son las vísceras, riñón, mariscos o carne de res, todos esos son altos en sodio. Tanto saborizantes, bueno, incluyendo la sal de mesa. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el paciente tiene que saber la cantidad necesaria que, y el correcto, digamos, más que toda la cantidad que el paciente tiene que consumir de proteína. Como les dije anteriormente, cada caso es individualizado, o sea, no es un paciente que va a consumir la misma cantidad que el otro paciente, porque el peso varía de cada paciente a cada paciente, ¿no? Igual la enfermedad renal es diferente si está en estadio 2, 3 o si es un paciente que ya se dializa, ¿no? Entonces, para ayudar, ¿por qué motivo uno, digamos, lo va, digamos, comer la cantidad adecuada de proteína? ¿Cuál es el motivo para ayudar a proteger nuestros riñones, no? Porque entendamos que nuestro cuerpo usa esas proteínas, pero produce desechos de las proteínas. Y como el riñón no funciona adecuadamente, esas sustancias de desechos se van acumulando dentro del cuerpo, ¿no? Y esto produce, digamos, en el cuerpo del paciente intoxicación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es motivo, y aparte también hace que el deterioro, digamos, de la función renal sea más rápida, ¿no? Entonces, por eso la cantidad tiene que ser adecuada y cada caso es individualizado, pero individualizado. Pues, entonces, por eso es que las porciones tienen que ser adecuadas, ¿no? Por cada caso es diferente. Ahora, hay alimentos que contienen proteína de origen animal y proteína de origen vegetal, ¿no? Pero, por ejemplo, las proteínas de alto valor biológico, que no son las proteínas de origen animal, son las que causan un mayor daño. Pero, o sea, como eso le dije, o sea, no es que el paciente renal va a dejar de comer proteína, tiene que consumir, sí, pero es la cantidad, ¿ya? Por eso los espero en consulta nutricional. ¿Ya? Entonces, ¿qué alimentos de preferencia qué tipo de proteínas de preferencia vamos nosotros digamos, a recomendar el consumo? En este caso, carnes magras, como son el pollo, el pescado, ¿no? Todo lo que son carnes blancas. Los lácteos también, pero en bajo consumo, es más que todo la cantidad. Ya, como ya se dijo, las maestras tienen que ser cambiadas de agua, ¿no? En la cocción, durante la cocción se tiene que botar el agua y cambiar el agua. Ya, a ver, ¿por qué nosotros, por ejemplo, escojan los alimentos, digamos, que la correcta cantidad de potasio, ¿no? Que tenemos. ¿Por qué? Por ejemplo, para ayudar que nuestros nervios y músculos trabajan correctamente, ¿ya? Cuando los niveles de potasio, por ejemplo, están muy elevados o muy bajos, pueden aparecer problemas, ¿no? Digamos, tanto a nivel muscular, ¿no? Como ya se está mencionando, eso ayuda más bien a los nervios y músculos para que nos trabajen correctamente. Ahora, los riñones dañados permiten que ese potasio se acumule en la sangre, ¿no? Eso puede ocasionar problemas a nivel del corazón, ¿no? Por tanto, sus selecciones de alimentos pueden ayudar a disminuir los niveles de potasio, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la cantidad que una persona debe consumir, digamos, que un paciente renal que no se dializa y que se dializa?
Un paciente que no se dializa debe consumir de 1.500 a 2.000 miligramos al día, ¿no? Eso es, digamos, en pacientes que no se dializan. Y en el caso de pacientes con diálisis, 2.000 a 2.500 miligramos al día. Ahora, ¿qué alimentos son los que son tanto bajos o como ricos en potasio, ¿no? Porque me van a preguntar, licenciada, ¿qué alimentos son los que son elevados en potasio? ¿No? Por ejemplo, los alimentos que son ricos en potasio son las naranjas, los plátanos, el jugo de naranja, las papas, tomates, el arroz integral, los cereales del salvado de trigo, alimentos más que todo que tengan fibras, ¿no? Lácteos, ¿no? Pan y pasta de trigo integral, frijoles y nueces, ¿no? ¿Y qué alimentos, digamos, son bajos en potasio? Por ejemplo, los que son manzanas, duraznos, zanahorias, ¿no? Guisantes, pan blanco, las pastas, ¿no? Arroz blanco, la leche de arroz también, ¿no? Arroz cocido, cereales de trigo, sémola, jugo de manzana, uva o arándanos, ¿no? Por tanto, nuestra alimentación tiene que ser equilibrada, ¿no? El paciente, digamos, renal se va a tener siempre que verificar cuáles son sus niveles de potasio en sangre, ¿no? De acuerdo a eso, armar la aldoterapia, ¿no? Por eso es que cada caso es individualizado, ¿no? Cada caso digamos, es diferente. También, por ejemplo, se va a escoger alimentos que tengan menor cantidad de fósforo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que se recomienda en una ingesta de fósforo para un paciente que no se idealiza? Más o menos está en de 600 a 1.000 miligramos al día con un paciente que no se dializa y de 800 a 1.000 miligramos al día con un paciente que está en diálisis. ¿Ya? En realidad es una restricción, es un poquito difícil. Ya en este caso, digamos, los especialistas a veces en algunos casos asocian, bueno, les dan medicamentos que son quelantes de fósforo que les ayudan, digamos, a fijar el fósforo y evitar, digamos, que haya una mayor absorción a nivel intestinal, ¿no? Pero igual, de todas maneras, siempre se prefiere que, digamos, utilizar alimentos que tengan un menor aporte de fósforo, ¿no? Pero, por ejemplo, los alimentos que tienen fósforo a la vez también aportan proteínas, ¿no? Entonces, a veces, o sea, no puedes restringir el fósforo sin también restringir la proteína. Entonces, siempre, digamos, tomando en cuenta estos, hay guías, digamos, para pacientes que son renales, como es el caso Kaidoki, que recomiendan, digamos, el ratio, digamos, de fósforo y gramos de proteína. Que lo recomendable es de 12 a 16 miligramos ya en esta relación de fósforo por gramos de proteína. Entonces, a continuación les voy a mostrar las tablas. Por ejemplo, en esas tablas que incluyen 100 gramos de productos, digamos, de proteína de origen animal, de alimentos proteicos, por ejemplo, ¿qué alimentos están dentro de esta categoría? Por ejemplo, de 12 a 16 tenemos queso para untar bajo en calorías, el queso blanco desnatado, ¿no? Porque en este caso el queso pasteurizado, el queso requesón también está en esta categoría, el queso fresco, ¿no? Pero sin sal, entendemos que sin sal. ¿Ya? ¿Y qué alimentos, por ejemplo, son altos, digamos, en fósforo? Son, por ejemplo, los lácteos, ¿no? Que ya se mencionó anteriormente. A la vez también los yogures también son altos también en fósforo también, ¿no? Como les dije acá es en 100 gramos, por eso la cantidad tiene mucho que ver acá en la aeroterapia cuando se arma una dieta, ¿no? Para un paciente. A la vez también, por ejemplo, acá podemos observar que el huevo de gallina entero está dentro del rango, ¿no? Entonces un paciente, digamos, renal podría consumir su huevo cocido, ¿no? Sin problema. Ya, a la vez también acá están los alimentos, por ejemplo, cárnicos, como son las carnes blancas, por ejemplo, están en un ratio de 7,20 a 8,48, 8,70, entonces están dentro de los alimentos que pueden consumir el paciente. Pero también esta relación es la relación de fósforo con proteína. Pero entendamos que la proteína, la cantidad de proteína que el paciente va a consumir va a diferir de paciente a paciente, ¿no?
Ya, igual acá están también los el cangrejo, pulpo, ¿no? Que también están dentro de este ratio. Pero alimentos a la vez en algunos pacientes ahí está dentro de lo recomendable, pero también son altos en potasio. Entonces hay que ver qué alimentos son los más recomendables, ¿no? Ya, por ejemplo, acá está también los pescados también, ¿no? Este caso de, por ejemplo, el pescado bonito, pues se podría dar en un régimen a un paciente, pero la cantidad sí, sí va a ser, pues, ¿no? Va a tener que ser individualizada para cada paciente. Igual los cereales, por ejemplo, harina de trigo, pasta, cereales a base de trigo, arroz blanco, etc. Ya, acá, por ejemplo, los cereales que son algunos cereales, por ejemplo, de desayuno, sí van a ser altos, digamos, en fósforo. Entonces, igual hay que ver qué alimentos sí, todos los alimentos que son que aportan fibra, arroz integral, por ejemplo, es alto en fósforo, ¿no? Entonces, por eso es que esos alimentos no estarían dentro del régimen de un paciente renal, ¿no? En este caso, por ejemplo, las lentejas podrían ser aceptables porque están en fósforo, está en 10,33. Garbanzos también, sin embargo, por ejemplo, la soya está un poquito elevada, ¿no? Está en 18,38. Igual el pan blanco también podría estar dentro de un régimen de un paciente con enfermedad renal, sin embargo, va a tener también mucho que ver que el pan no tenga sal, pues, ¿no? En la elaboración del pan que no le agreguen sal. Ya, y como vemos aquí en el cuadro, a comparación de los alimentos, digamos, que son alimentos naturales, ¿no? Como por ejemplo los cárnicos, arroz, etcétera, ¿no? Es muy diferente a la comparación con alimentos, por ejemplo, procesados. Por ejemplo, como ven acá, todas las que son galletas, no chocolates, son elevados en fósforo. Entonces, por eso es que estos alimentos no van a formar parte del régimen de un paciente renal, ¿no? Igual el alcohol, mira, el alcohol, la cerveza, el vino está volando, está en fósforo, está en 52, 60, ¿no? Por eso es que no se recomienda el consumo de bebidas, ¿no? O alcohol durante, digamos, en los pacientes que tengan enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, para terminar, digamos, ¿qué es lo, digamos, en conclusión, cómo podemos mantener nuestros riñones sanos? Uno, tener un peso saludable, ¿no? Con el fin, digamos, de evitar enfermedades como son de la diabetes, síndrome metabólico o algunas enfermedades asociadas por malos hábitos, ¿no? Como son la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Etcétera, ¿no? Enfermedades que nos pueden conllevar a largo plazo a la aparición de una enfermedad renal, ¿no? Y eso sí, siempre se les sugiere a los pacientes que se hagan ver por diferentes especialidades, ¿no? Con el fin de eh, poder diagnosticar un inicio temprano de la enfermedad renal, ¿no? Y de cierta manera poder, digamos, derivarlo al especialista, ¿no? Y hacer un tratamiento oportuno. ¿Qué es lo que también no tenemos que dejar de hacer? Dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol, ¿no? Realizar actividad física mínimo 30 minutos a más, ¿no? Pero como mínimo 30 minutos. Tomar agua adecuadamente, lo recomendable es 2 litros, sin embargo, en pacientes renales va a depender mucho de si el paciente está con los pies hinchaditos, ¿no? Si no tenga edemas, ¿no? Porque ahí la retención de líquidos es menor. ¿Ya? Disminuye también el consumo de azúcares y alimentos procesados. Ya se comentó, los alimentos procesados son altos en sodio, a la vez también en fósforo, entonces por eso es que no se recomienda el consumo. ¿Ya? Gracias y bueno, preguntas si hubiera, estaré acá para, digamos, responderle las dudas que tengan. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Mesa. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. Nos preguntan lo siguiente. En el paciente renal, ¿qué tipo de proteínas es más recomendable consumir? Ya.
¿Qué proteínas son recomendables consumir? Como ya se mencionó, son de preferencia las proteínas de alto valor biológico, ¿no? Porque la absorción es mayor en el organismo, en el cuerpo. Sin embargo, tiene mucho que ver la cantidad. Por ejemplo, si un paciente, un ejemplo, pesa 50 kilos, y estamos, ese es un multiplicado por 0,8, o sea, la cantidad más o menos aproximadamente será de 50 gramos a 54, pero eso es un caso diferente de otro paciente. Por eso es que la cantidad de proteína va a diferir de paciente a paciente. Pero siempre lo recomendable son las proteínas de alto valor biológico, que se encuentran pues en las carnes magras, en sus derivados huevo, en lácteos y yogur, ¿no? Pero como ya les mencioné, tiene que ver mucho la cantidad que el paciente consume. Muchísimas gracias, licenciada. La siguiente técnicas que se le puede dar a los alimentos en el proceso de preparación para disminuir los niveles de potasio. Ya, para disminuir los niveles de potasio, lo ideal sería que lo coloquen en remojo, ¿no? Por ejemplo, si son menestras, colocarlo, cambiar el agua por cada cocción. Por ejemplo, el primer hervor, botar esa agua y cambiar el agua. En el caso de algunos alimentos, dejarlos en remojo de un día para otro, ¿no? Con la finalidad, digamos, que la cantidad, digamos, con el agua se vaya, la cantidad de fósforo se disminuya. Muchísimas gracias, licenciada. Y como última pregunta, tenemos en un paciente que tuvo trasplante renal, ¿aún se debe mantener la restricción de proteínas, sodio y potasio? En el caso de los pacientes con trasplante renal, sí se tiene que haber cuidados en el riñón. Por ejemplo, si el trasplante solamente fue a un riñón, ¿no? Pero el paciente solamente va a tener un solo riñón, ¿no? Entonces, por lo tanto, la función renal también no va a ser de un riñón al 100%, ¿no? Entonces, igual de todas maneras tiene que seguirlas. Uno, el aporte de sodio tiene que ser menor. Sí tiene que consumir proteínas de alto valor biológico porque eso le va a ayudar en la recuperación. Sin embargo, tiene mucho que ver la dosis. eh, Como les comenté, cada caso es individualizado. Entonces, cada paciente tiene que asistir a consulta nutricional para poder darle las pautas alimentarias, ¿no? Muy aparte, la comida tiene que ser bajo en sodio, bajo en fósforo igual. Y a la vez también los líquidos tienen que hidratarse, ¿no? Y la medida del posible no consumir alimentos procesados, limitar la ingesta de alcohol, ¿no? Tener hábitos saludables, ¿no? En fin, todos esos, digamos, van a ayudar a que el riñón nuevo, digamos, trasplantado, trabaje digamos, de manera adecuada, ¿no? Y tampoco ese riñón se pueda acoplar al organismo del paciente y puede ayudar también a la recuperación del paciente. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada, nuevamente por brindarnos tal extraordinaria ponencia, bien informativa, especialmente para conmemorar el Día Mundial del Riñón, del cuidado del riñón, y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras tele-IEC como telecapacitaciones. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, licenciada. Esperamos contar nuevamente con Gracias, un usted. gusto. Los espero en el consultorio de nutrición.